Espiritualidad y panteísmo en la obra de Juan Ramón Jiménez. Es el título de esta conferencia. Y empiezo diciendo, o rememorando, que en octubre de 1914, al principio del siglo pasado, Juan Ramón Jiménez, echado en la tierra a la hora del poniente, frente al infinito campo de Castilla que se abría ante sus ojos, tuvo una profunda vivencia de eternidad, de interminabilidad de la vida, de liberación de la muerte, una vivencia de plenitud existencial, de expansión vital y espiritual, rebasando las fronteras del propio yo. Y tuvo esta conciencia o esta experiencia cuando, al contemplar en el campo a los labriegos abriendo surcos paralelos sobre la tierra removida, pensó sembrar en ellos, en aquellos surcos, su propio corazón. Vamos a oírlo, voy a decirlo con sus propias palabras, tal como él lo describió y lo confesó en un soneto. Estaba echado yo en tierra, enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su rojo sol poniente. Bueno, parece una descripción de un cuadro impresionista. El color rojo y dulce del poniente, el ámbito amarillo del otoño, el ocre del campo. Sí. Lento el arado, paralelamente, abría el haza oscura y la sencilla mano abierta dejaba la semilla en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo, pleno de su sentir, alto y profundo, al ancho surco del terruño tierno, a ver si con romperlo y con sembrarlo, la primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno. Ese árbol de amor perpetúa para nosotros la obra y el alma del poeta Juan Ramón Jiménez, entre cuyo ramaje, el ramaje de ese árbol, florecido en colores y en aromas, el viento nos hace oír todavía, imperecederamente, su voz sutil, vibrante, clamorosa, dulce, susurradora y apasionada. La lectura del libro de Juan Ramón Jiménez, Dios deseado y deseante, libro en el que me quiero centrar fundamentalmente para esta conferencia, la lectura de este libro me ha revelado la plenitud alta y profunda del sentimiento más genuino y más depurado del alma de este poeta. Me ha hecho sentir cómo germina y florece ese árbol puro de amor que perpetúa su obra y perpetúa su alma entre nosotros. Dios deseado y deseante es un libro de amor y de plenitud poética y también de espiritualidad mística. Escuchen este poema. Un ascua hemos de ser en plenitud los dos, Dios deseado y deseante. Un ascua de vida deslumbrada y deslumbrante. Un ascua de conciencia y de valor. Y como con la noche, nos perdimos en la nada más dulce de tu todo. Con el día nos hemos de encontrar en el todo más hondo de tu nada. Tiene uno la impresión, al leer este libro del que un crítico literario escribió en su momento cuando se publicó, fue una publicación póstuma,
obra intensamente lírica en la que se recrea una misteriosa, jubilosa experiencia vivida. Tiene uno la impresión, estoy diciendo, de que se realiza en estos poemas algo muy parecido a esa fusión de la poesía, la religiosidad y la filosofía que encontramos en los escritos de los filósofos neoplatónicos, de Plotino, por ejemplo. Y es que quizás en la madurez de su vida había escalado ya Juan Ramón esa alta cumbre en la que habita el poeta, la cumbre donde habita el poeta, decía Heidegger, cercana a la montaña donde habita el filósofo. Y ambos se acercan a las alturas infinitas, quizás a las alturas de la divinidad. Otro poema. El amor más completo amor tú eres, con la sustancia toda y con toda la esencia, en los sentidos todos de mi cuerpo y en todos los sentidos de mi alma, que son los mismos en el gran saber de quien como yo ahora todo en luz lo sabe. Leyendo este libro, Dios deseado y deseante, se llega a vislumbrar que la constante que atraviesa todos los poemas no es otra que la expresión de una experiencia de totalidad, de plenitud espiritual que probablemente experimentó el poeta junto al mar o frente al mar. La imagen del mar le obsesiona, precisamente por lo que tiene de movimiento en la quietud. Es todo quietud y movimiento en la quietud. En el mar está para él Dios, como representado, como encarnado, como revivido y como reencontrado. Leo un poema. Presente estás en mar, ardiente en movimiento. Y todas las bellezas del presente me las das con tus ojos, que pasan a mis manos la plenitud serena universal. El mar representa y realiza, como los sacramentos de la Iglesia, lo que es en plenitud, en pleamar, y al mismo tiempo lo que pasa, lo que termina, igual que las olas, que fenecen sobre la arena y después son plenitud interminable, otra vez pleamar, otra vez infinitud, y las olas que vuelven pasajeras y desfallecen y vuelven y se renuevan. Tus olas van como mis pensamientos, y vienen, van y vienen, besándose, apartándose, en un eterno conocerse, mar y desconocerse. Eres tú y no lo sabes. Tu corazón late y no lo sientes. ¡Qué plenitud de mar! Mar solo, en soledad. Esta experiencia de totalidad es ante todo la de la unidad ontológica del ser. Dios deseado y deseante es comunión universal, es eternidad presente, permanencia en movimiento, igual que el mar. El mar en Juan Ramón es un presente que engloba y unifica toda esa experiencia íntima que la hace éxtasis con la palabra y que queda encerrado, hecho un eterno ahora, entre las orillas de este libro, Dios deseante y deseado, una hora que trasciende el tiempo y la edad y trasciende el espacio. Un presente que es totalidad del tiempo y del espacio. Un presente que es eternidad aquí. Esa eternidad anhelada, deseante, árbol puro florecido en amor eterno, primavera del alma, belleza conseguida, que así la cantaba también en otros de sus libros, Piedra y cielo, del que tomo este poema.
eternidad, belleza sola. Si yo pudiese en tu corazón único cantarte, igual que tú me cantas en el mío, las tardes claras de alegría en paz. Si en tus éxtasis últimos tú me sintieras dentro, embriagándote toda, como me embriagas todo tú, si yo fuese inefable, olor, frescura, música, revuelo, en la infinita primavera pura de tu interior totalidad sin fin. Está hablando con Dios y está hablando con el mar. Está hablando con el mar y está hablando con Dios. Ese éxtasis poético de Juan Ramón se ha transformado en estos versos que voy a leer en un instante único y total, como cada instante del mar en calma. Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, como la llama se detiene en ascua roja, con resplandor de aire inflamado, azul en ascua de mi perpetuo estar y ser. Ahora ya soy yo mi mar paralizado, paralizado en olas de conciencia en luz. Las mismas palabras de este poema quedan inefablemente superadas, como traspasadas por una luz nueva que las desborda desde dentro. Y es que son la expresión como la concreción del el alma eternizada del poeta, liberada, limpia, trastornada en un éxtasis poético y místico, a un paraíso de belleza donde el tiempo no existe. Mi amor de cada noche, mi sol de cada día, mi venir, venir, venir mi Dios, mi porvenir constante en que mi día todo es un gozar de un sueño conseguido, de un oasis eterno de lo interno. Este gozar de ver, con qué descanso lleno, la verdad que será más verdad cada mañana. Otro de las constantes con las que el poeta Juan Ramón expresa su experiencia de plenitud es sin duda la belleza. Para él la belleza no son las cosas bellas, no son las bellezas limitadas, las bellezas concretas y perecederas de lo que nos rodea, de las bellezas que nos rodean. Para él la belleza es la belleza inmensa, sin límites, la belleza primaria y ontológica, la belleza que se unifica con la verdad y con el bien en las primariedades del ser único, ese ser ontológico de que nos habla la filosofía de los escolásticos, donde verdad, bien y belleza, y unidad, belleza, bien y verdad, todos son la misma cosa. Dice, todo es convertible, porque cuando digo verdad, digo también belleza, y digo también bien, y digo también todo. Y cuando digo totalidad y todo, digo belleza, y digo verdad, y digo bien. Por eso, porque está superado el tiempo y las cosas, y porque el poeta está ya asido al infinito, para él la belleza es la verdad y es el bien. Por eso su verdad, no su verdad distinta a la verdad, sino que su verdad limitada, la suya, tiene sentido por la belleza total, que como digo en términos escolásticos, se identifica con el ser total y con el bien total y con la verdad total. Un poema. Gracias, yo te las doy siempre. ¿A quién las doy? A la belleza inmensa se la doy. Que yo soy bien capaz de conseguir, que tú has tocado, que eres tú. Y es porque el poeta ha arribado ya en este éxtasis poético
a eso que en poemas anteriores era todavía anhelo. He querido llegar al infinito, exclamaba en canciones de la Nueva Luz. Y cuando por fin llega al infinito y clama, el infinito Dios, nuestro infinito, y el infinito lo penetra y él dice, dentro de mí solo, comienza el poeta a construir de nuevo la vida y las cosas desde dentro, desde la nueva dimensión en la que se envuelve y se penetra. Se envuelve y se penetra desde, y ahora digo un poema, desde aquel niño Dios que en mi mover de España fui yo un día, hasta este niño Dios que quiero otra vez ser para morir de nuevo siempre. El que el niño comprende como niño sin interés ninguno, como en el infinito Dios, nuestro infinito. Y en estos versos, pienso, nos deja adivinar una nueva faceta de su alma en plenitud. A esta nueva faceta o a esta nueva fase de su alma, él va a describirla como una vuelta al estado de inocencia. Vean estos versos. La cruz del sur está velando en mi inocencia última, en mi volver al niño Dios que yo fui un día en mi mover de España. Es notable en estos poemas la frecuente evocación de su niñez, de la que ya no le separa ni la edad ni la distancia, y además su perenne convencimiento de estar ya purificado. Buscándote como te estoy buscando, yo no puedo ofenderte, Dios, el que tú seas. Y yo sé que te pienso de la mejor manera que yo quiero, en verdad de belleza, belleza de verdad, que es mi carrera. Y así te pienso yo. Y así yo no puedo ofenderte. Estado de inocencia. Lo explicaría así Ortega y Gasset, debido a la identificación del alma del poeta con el cosmos. Ese no descansar en su propio centro, dice Juan Ramón. Dios, ya soy la envoltura de mi centro de ti dentro. Es decir, se siente parte o todo de un todo. Esa conciencia primitiva que niega la autonomía de la propia alma frente al mundo porque la considera la propia alma como un trozo viviente de la totalidad. Y eso es, para Ortega, lo que constituye el estado de inocencia. El ser que ha perdido la inocencia es de otro modo. Dice Ortega en una de sus obras, no me acuerdo nada, habla del ser excéntrico. Y dice, tiene su centro aparte de la naturaleza. Ese independiente, prisionero del yo, arrojado del mundo como Adán en el paraíso. El niño no es así. El niño no tiene el centro en su yo, sino tiene el centro en la naturaleza total, en el todo. No ha desgajado todavía su yo de la realidad total que le envuelve. Lo va haciendo muy prematuramente, muy poco a poco. Lo va haciendo, lo va diciendo, lo va afirmando. Va dejando de ser inocente. Quizás sea por eso por lo que Juan Ramón asegura vivir en el paraíso. Y desde allí, igual que el Adán bíblico, hermanado con la naturaleza, le ha ido poniendo el nombre a cada una de las cosas, como en aquel poema, o en ese poema del mismo libro. Todos los nombres que yo puse al universo que por ti recreaba yo. Todo ese mundo se me está convirtiendo en uno. Está cobrando unidad total. Y en un Dios que está siendo el Dios, al mismo tiempo deseante, al mismo tiempo deseado. En estos últimos versos, y en la realidad en todo el libro, me van a servir para aludir a un tema que ya es tópico obligado entre los críticos y los comentadores de Juan Ramón,
que es la cuestión de su visión panteísta o de su panteísmo religioso. Efectivamente, o su panteísmo religioso o su panteísmo espiritual, diría yo más bien. Efectivamente, la inefable experiencia subjetiva del poeta queda plasmada en este libro como en una técnica que yo llamaría de contraste sintetizado. Es una técnica que funde mágicamente los límites de cualquier dualidad en un trasvase continuo. Los límites del yo y el tú. Yo, tú, se va repitiendo, dentro, fuera, contigo, conmigo. Que al referirse a Dios, porque todo es en esta dialéctica de su propia conciencia con la conciencia de totalidad, que es Dios, deseante y deseado, son tan frecuentes estas expresiones que él mismo llega a sentirse divinizado. Yo fui Dios, seguro de ti mismo. Es una fusión completa. Hablo de mí hablando de ti. Hablo de ti hablando de mí. En medio de una totalidad divinizada, que yo creo conveniente insertar unas aclaraciones sobre el significado filosófico y al mismo tiempo del significado poético del panteísmo de Juan Ramón. Bueno, pues lo que digo es que una cosa es hacer una profesión de fe o hacer profesión de una filosofía panteísta, y otra muy distinta es tener una concesión poética de Dios y del mundo, en que la consideración de la inmanencia de Dios y de la unidad del ser en totalidad predomina sobre la visión de la absoluta trascendencia de ese ser supremo que es Dios. Voy a tratar de explicarme. Al concebir filosóficamente el concepto Dios, no es posible prescindir, cuando lo concebimos, prescindir de la conjugación de dos atributos o dos propiedades que se le aplica en filosofía a la esencia del ser: la inmanencia y la trascendencia. Estas dos realidades aparecen como contrapuestas para nuestras escasa posibilidad cognitiva, la posibilidad limitada de comprensión que tenemos. Tenemos que contraponerlas para comprenderlas. Nos falta capacidad para abarcar la infinitud de un concepto filosófico, que es el concepto del ser supremo y absoluto, con nuestra inteligencia limitada y parceladora. Pero no hay que exagerar demasiado la distinción. Es verdad que en toda relación entre personas, en todo diálogo de amor, requiere necesariamente la dualidad, dos seres frente a frente. Por eso es necesario, incluso para la relación desde lo humano con el otro infinito, es decir, con Dios, que sea un tú supremo y trascendente. Pero también hay que tener en cuenta que todo diálogo de amor tiene como meta la unidad, la fusión de esos dos seres que se conocen y se aman. La dualidad es una condición sine qua non del diálogo. Diálogo es una relación dialéctica entre un yo y un tú. La dualidad, condición sine qua non del diálogo. La unidad es un imperativo del amor. Entonces, al hablar de las relaciones de Dios y el mundo, de la persona humana y Dios, según acentuemos más el aspecto de la dualidad o de la unidad, nuestras expresiones adquieren un matiz diverso, o expresan la trascendencia absoluta de lo espiritual y de Dios, o se prestan a una unidad, a una fusión, a una inmanencia que no sabemos nombrarla, sino es con un sentido panteísta. Hace parecer que hablamos desde el panteísmo. Es un equilibrio conceptualmente difícil,
Una concepción espiritual demasiado coloreada de trascendencia está en peligro, cuando se refiere a Dios, de convertirse en una desviación teológica que se llama deísmo. Por el contrario, el predominio de la inmanencia se acerca más al camino que llevaría a otra desviación teológica, es el panteísmo. Los místicos religiosos y los seres espirituales se dejan arrastrar en sus expresiones por un sentimiento imperioso que les hace anhelar la unión con el otro, el ser amado, y la entrega a ese ser amado infinito a través de todas las realidades de la existencia creada. Por eso abundan en ellos expresiones que, interpretadas al pie de la letra, unas veces parecen deístas y otras veces parecen panteístas, pero en realidad no han hecho más que insistir en una de las facetas de todo diálogo de amor. La teoría escolástica suele insistir de una manera muy clara en la trascendencia de Dios, pero tampoco olvida hablar de la unidad del Dios inmanente compenetrado con nuestro mismo ser, ese que San Pablo, Dios que en él vivimos, nos movemos y existimos. Y dice el mismo San Pablo del ser, no somos del linaje del mismo Dios, como dicen los poetas, dice San Pablo en el Hechos de los Apóstoles. Es precisamente que los poetas, incitados por la magia del espíritu, como el propio Juan Ramón, reflejan en sus poemas la compenetración con un Dios inmanente que los transporta desde la inmanencia intramundana a la trascendencia de lo eterno y lo infinito. Podría elegir muchísimos versos, tengo este delante. No es el goce mayor de lo divino de lo humano, es decir, de lo divino que hay en lo humano, con penetración de lo divino en lo humano. No es el goce mayor de lo divino de lo humano el dejarse mecer en Dios, en la conciencia regazada, como un regazo maternal, en la conciencia regazada de Dios, en la inmanencia madreada, con un vaivén seguro, interminable. Ya está pensando en el mar. Por eso no puede causarnos extrañeza que en las notas incluidas en el texto Dios deseado y deseante, afirma Juan Ramón Jiménez que para él lo místico panteísta es la forma suprema de lo bello, esa belleza en totalidad, que compendia la inmanencia con la trascendencia, lo absolutamente distinto, compenetrado al mismo tiempo con la realidad toda de toda la naturaleza y de todos los seres por él creados. Esa belleza en totalidad es la presencia deseante y deseada, inmanente de quien desea y trascendente de quien es deseado, con la que en este libro el poeta Juan Ramón Jiménez revela su conciencia poética de Dios. Y quiero añadir ya, y que está claro, que en ninguna manera ha pretendido hacer un tratado de teología o de teodicea escolástica. Voy a citar a propósito de estas reflexiones sobre el panteísmo poético, voy a citar una estrofa con la que termina el último poema del libro, Dios deseado deseante, este poema se titula Si la belleza inmensa me responde o no. Y dice: ¿acaso la mentira, la duda de este mundo? No. ¿Acaso la mentira, la duda de este mundo, está en la pobre lengua nuestra? Si sólo nos pudiéramos mirar
como miras tú, Dios, y tu belleza miras, lo sabríamos todo. Quiere decir que el lenguaje no termina de aclararse, que el lenguaje nos confunde. De aquí precisamente esa oscuridad de la que hablan tan repetidamente los comentaristas de la poesía de Juan Ramón en estos últimos libros de su experiencia vital en un estado de conciencia nuevo y renovado, sobre todo a partir del Diario de un poeta y mar, del Diario de un poeta recién casado. Estamos acostumbrados a ver las cosas desde fuera y no sabemos acomodar los ojos a esas deslumbradoras dimensiones del alma infinita de las palabras que nos aportan los poetas. En la verdadera poesía las palabras quedan tan depuradas, quedan tan rejuvenecidas, que pierden su relación con los conceptos habituales y reflorecen con un aroma primitivo de simbolismos eternos y sin límites. Todo este libro, Dios deseado y deseante, está escrito en un lenguaje esencial que desborda el límite de los conceptos. Se escapa, se volatiliza cuando pretendemos prenderlos con esquemas racionales. Es necesario leerlos, dejar que sus palabras despierten resonancias interiores. El crítico literario Miguel Carruns afirma que leer la poesía, cierta clase de poesía, al leer la poesía con categorías racionalistas, leer la poesía con categorías racionalistas es degollarla, matarla en germen. Y yo pienso que lo más acertado es enfrentar este libro, Dios deseado y deseante, y otros poemas de esa época, el poema Espacio, o Piedra y Cielo, o En el otro costado. Este libro de Juan Ramón, lo más adecuado es que bebamos de él como de una fuente, que lo bebamos limpiamente, en contacto con el alma mística del poeta, y con la misma autenticidad y el mismo respeto que él pedía en aquellos memorables versos. Digo memorables porque no sabemos de memoria muchos, ¿no? Son muy simples y muy conocidos. No le toques ya más, que así es la rosa. No le des más vuelta. Percibe el aroma. Déjalo. O como el mismo Juan Ramón dice en su poema Tiempo, refiriéndose a los sublimes poemas de San Juan de la Cruz, que no hay que intentar interpretarlos, que basta con entregarse a su lectura, igual que nos entregamos a la música o al amor. Amor de cada día, y luz de cada día, y pan de cada día, y sombra y paz de cada noche, dos infinitos conseguidos, significando tu infinito, el infinito solo, el infinito limpio, el desnudo infinito que puedo conseguir de ti y de mí. Este sentimiento de infinito es el sentimiento que mi maestro Freud denomina sentimiento oceánico. Es un estado mental y vivencial que integra una profunda emoción de totalidad, de plenitud, de armonía espiritual y de gozo, asociada a una profunda impresión de paz interior, acompañada de la satisfacción de sentirse penetrado, iluminado desde dentro por esta armonía total que te envuelve y te penetra. Es el sentimiento oceánico que de algún modo define en lo psicológico, desde lo psicológico y mental, Segismundo Freud. Y este estado de conciencia y de sensación de armonía y de plenitud vital solamente son explicables por lo que un importante psicólogo americano, William James, el padre de la psicología americana, refiriéndose concretamente a la operatividad de los mecanismos neurofisiológicos,
Este William James lo explica como la integración, voy a leer a William James, la integración operativa dentro de un individuo de todas sus potencialidades orientadas hacia un objetivo de autorrealización de nivel supremo. Todo esto lo está explicando desde mecanismos neurofisiológicos. Y añade William James, podemos afirmar que ese gozo sublime es el fruto de un sentimiento de orden superior y excepcional, alcanzado por quien lo experimente. Ese equilibrio superior refleja un proceso nervioso resultado de una función biológica de un cerebro dotado de una organización neurológica superior. Y en este punto, William James cita al neurólogo francés Pierre Janet. Pierre Janet dijo, y queda citado por este autor, existen genios del sentimiento, lo mismo que hay genios de la inteligencia. Y sigue William James, son personas excepcionales capacitadas para orientar su destino de una manera más dichosa para sí mismas y para toda la sociedad. Bueno, pues yo puedo decir que hay en la obra de Juan Ramón Jiménez, como confirmación de este estado de realización superior, hay muchos documentos, además de los versos de este libro que hemos estado comentando. Y voy a hacer referencia, ya voy terminando, a un documento de valor excepcional, que es el fragmento segundo del poema Espacio. En este pasaje, no podemos leer, pues Espacio comprende un libro entero. En este pasaje, la luz, que es imagen, plena de simbolismo, la luz juanramoniana, ante la que él clama la transparencia, Dios, la transparencia. La luz envuelve y hace transparente a otras muchas imágenes simbólicas y figurativas, como son el sol, el mar, el campo, el río, el pájaro. Todo esto está en el poema condensado como expresión de toda la historia emocional del poeta, que unas veces sol, otra mar, otra campo, otra río, otra pájaro, otra espacio, otra luz, otra transparencia, Dios, la transparencia. Todo queda condensado en el poema como expresión de toda la historia emocional del poeta, historia integrada en el amor y reorientada hacia el amor como el objetivo último de autorrealización en plenitud humana y en plenitud espiritual. El espacio, que es un símbolo inmenso, total, envolvente y penetrante, condensa toda la historia real y todas las figuraciones imaginativas y creativas de este poeta, todos sus sueños y todos sus anhelos, y creo que se puede afirmar que son expresión de este estado de conciencia particular y especial, de conciencia propia del genio del sentimiento, del que habla Pierre Janet. Naturalmente, como las palabras son traducción directa de la afectividad y de este estado de conciencia que es inabarcable, los poemas no resultan fáciles de comprender y de interpretar en términos del lenguaje convencional. Y esta experiencia mental, este estado de conciencia, este estado endovivencial y espiritual, es el que lleva a Juan Ramón a autodefinirse con unas palabras definitivas, profundas, con una palabra quizás desconcertante, con las que comienza su poema Espacio. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo.
prefiero dejar resonar las palabras. Y voy a terminar. En el año 1910, en los principios, él empezó muy pronto, él empezó casi con 15 años, pero todavía en las primeras etapas de su carrera poética y literaria, mucho antes de que se publicaran estos libros que están al final de su carrera poética y literaria, escribió Juan Ramón unos versos de emocionante y sereno dramatismo. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Bueno, está claro, Juan Ramón ya se fue, pero los pájaros siguen cantando. Y ahora cantan, y cantarán siempre, sobre la copa inmensa y verde de ese árbol puro del amor eterno, donde él quiso, o nacido de los surcos donde él quiso sembrar su corazón, aquel lejano día lleno de anhelo y de esperanza frente al infinito campo de Castilla. Y hoy siguen los pájaros cantando en el espacio total de su obra, que es conciencia y experiencia lograda, interiorizada, de plenitud espiritual. Y el pleno sol te llena con su carbón dentro, como la luna anoche te llenaba. Y cual eras la luna, el sol eres tú solo. Solo, pues que eres todo. Conciencia emplea mar, y empleo cielo, y emplea Dios en éxtasis obrante universal. Gracias.